y me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 14 en adelante. Vamos a estar considerando la versión internacional, aunque es muy similar a la 60. Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 14 en adelante. ¿Ya lo tenemos por ahí, hermanos? Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas de las veces cae. Perdón, hermanos, perdí la memoria. Dice: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas de las veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah!, exclama el maestro, generación incrédula y malvada. Respondió Jesús: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada, ¿qué dice?, sería posible. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que hemos desarrollado en relación a Emmanuel, Dios con nosotros. Creo que es una muy buena oportunidad para poder comprender más las narraciones de la vida de Jesús cuando estuvo en la tierra. Las narraciones de la vida de Jesús no solo presentan a Jesús como el Salvador, hermanos, sino que también dejan en los cristianos buenas enseñanzas que nos ayudan a nosotros para seguir formando nuestra fe. Hemos estado hablando en relación al principio del Evangelio de Jesús, en donde dejamos en claro que el Evangelio de Jesús tiene que ver específica y directamente con aquel que vino a salvar al hombre. De eso se trata el Evangelio, la salvación en la vida del hombre. Después hablábamos ese segundo mensaje que lo titulábamos Enséñanos a orar, algo tan necesario en estos tiempos, y que los discípulos se atrevieron a preguntarle a Jesús. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta serie de mensajes y le he puesto por título a este mensaje: Fe como un grano de mostaza. ¿Quiénes han escuchado esa frase, hermanos? Muy conocida, ¿verdad? Sabe que cuando se habla de la fe como un grano de mostaza, aunque parezca extraño, es confusión, sinceramente. Es confusión porque para algunas personas, cuando observan el pequeño grano y se vienen a la mente la narración de Jesús que dice: si tuvieras tan poquita fe como esta pequeña semillita, tú podrías decirle a una montaña: muévete de aquí para allá, y se movería. Yo voy a hacer una pregunta muy sincera y muy abierta, hermanos. Obviamente no me responda, ¿qué es en la reflexión con ella? ¿Quiénes han ocupado de repente esa fe como una semillita de mostaza, pero no se mueve ni la hoja de un árbol? Obviamente todos hemos tenido esa experiencia. En algún momento de nuestra fe cristiana y nuestro crecimiento, hemos ocupado el pensamiento, la idea, que si las cosas se mueven solamente por un grano de mostaza, ¿por qué no suceden las cosas? Al punto y al grado, hermanos, que la fe en sí se ha convertido en uno de los temas más difíciles, más confusos, en uno de los temas más dolorosos para muchos cristianos, porque
escuchamos personas que testifican y dicen, yo le creí a Dios y sucedió. Y luego de repente nos vamos a casa y queremos utilizar esa misma temática, esas mismas palabras, esa misma oración. Y ahí estamos, ¿por qué no decirlo? Y no sucede mucho, o no sucede nada, o sucede poco, o vaya, hasta lo incorrecto o lo contrario, hermanos. Al punto y al grado que la fe en la actualidad se ha convertido en un tema doloroso para muchos creyentes. Esto no significa que la fe sea un asunto místico o un asunto complejo o que solo Dios a unos les da fe y a otros no. O que es como una especie de tómbola, a ver cuándo toca que Dios conteste mis peticiones. No, hermanos, porque cuando leemos la narrativa de Jesús, Jesús concluye diciendo, todo lo que tú creas, si tienes fe, será posible. Y bajo esa temática, precisamente yo quisiera compartir este mensaje cuando Jesús estuvo con sus discípulos en ese episodio, hermanos, que se conecta precisamente con Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres autores tienen visiones diferentes de lo que escucharon o de lo que se encontraron ahí para poder llegar a una conclusión de esta historia. Y voy a ocupar como un punto principal precisamente de qué se trata esta historia. Cuando hablamos de esta historia, cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, nos encontramos que todo apunta, dice el evangelista Marcos, que Jesús estaba en un monte junto con sus discípulos. Por ahí algunos escritores cronológicamente dicen que se encontraban en el episodio del monte de la transfiguración. En aquel episodio en donde aparentemente, de acuerdo a los autores, estaba tanto como Elías, tanto como Moisés hablando con el maestro. Y Pedro por ahí se acerca y dice, Señor, hago unas enramadas. Y cuentan los narradores y los estudiosos, hermanos, que en ese monte se encontraban prácticamente todos los discípulos de Jesús, los 12. Pero cuenta, de acuerdo a la narración, dicen algunos que 2 de ellos se quedaron arriba, otros dicen que eran 3. Y que los demás, dice que bajaron precisamente del monte. La gente no subía, porque sabían que si Jesús estaba con sus discípulos es porque les estaba enseñando algo. Pero en cuanto bajan, dice la historia, que un hombre llega a los discípulos y les dice, ¿saben qué? Tengo un hijo que tiene problemas de posesión demoníaca. Ya existía esta palabra en el Nuevo Testamento. Inclusive el evangelista Mateo lo titula un lunático. Y dice la historia y dice la Biblia, que los discípulos seguramente, hermano, al ver al muchacho que tiraba espumarajos, al muchacho que se retorcía en el piso, al muchacho que prácticamente no tenía control de su vida, los discípulos que ya habían caminado con Jesús, ellos simplemente ocuparon esa misma fe, esas mismas oraciones, eso mismo que habían aprendido de Jesús. Y precisamente cuando empezaron a orar por él, de acuerdo a la narración, no sucedió nada, hermanos. Y dice la Escritura que se acercaron los escribas, dice el evangelista Lucas. Los escribas eran un grupo religioso. La idea de estos hombres era desprestigiar lo que se estaba haciendo en ese lugar, que los discípulos de Jesús eran unos charlatanes. A lo que dice la Biblia, que Jesús baja del monte y cuando va bajando, dice que la multitud lo identifica y le pregunta a Jesús. Algo está pasando, y pregunta a Jesús, leyendo las narrativas. ¿Qué está pasando? Y dice, tus discípulos están discutiendo porque se pusieron a orar por un endemoniado y no pasó nada, no pasó nada. A lo que dice la Biblia, atando las 3 conversaciones, que el papá del muchacho va, dice el evangelista Mateo, y se arrodilla a los pies de Jesús y le dice a Jesús, mira, este es mi único hijo. Este es el único hijo que tengo y desde niño, dice, ha estado endemoniado. Dice la palabra de Dios que Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿crees? Y este hombre responde, si tú puedes ayudarnos, ayúdanos. Y Jesús lanza unas palabras y dice, al que cree todo le es posible. Y después dice la Biblia que este hombre dice, ayuda mi incredulidad. Jesús se acerca a donde está el muchacho, ora por él, es liberado, se va con su padre, pero dice la narrativa que los discípulos entraron a una casa, hermanos. Aquí no lo lee usted, está en Lucas.
Y dice que cuando entran a una casa de manera privada, se acercan a Jesús y le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué es que si nosotros hemos orado? Porque para este entonces, hermanos, la cronología dice que ya habían pasado 2 años estos hombres con Jesús. Y ya habían orado por endemoniados, ya habían orado por enfermos, ya habían orado por inclusive diferentes circunstancias. ¿Qué fue lo que produjo en ellos el entendimiento o la falta de entendimiento? Que hay ocasiones en donde tú oras por cosas y Dios contesta, y hay otras ocasiones en donde Dios no contesta. Pregunto seriamente, ¿a quién le ha pasado esto, hermanos? Creo que a todos nos ha sucedido un punto en la vida en donde tenemos una fe que todo lo que vamos orando, lo que vamos buscando, lo que vamos haciendo, lo que vamos poniendo en las manos de Dios, aparentemente, y digo aparentemente porque es confuso en ocasiones, ahorita daremos la explicación correcta. Aparentemente Dios escucha todo. Y hay ocasiones, hay circunstancias, hay eventos en donde aplicamos la misma oración, el mismo tipo de ayuno, la misma fe, la misma intensidad, y pareciera ser como si los cielos se cierran, pareciera ser como si Dios no escucha, pareciera ser como si Dios se olvida de uno, o pareciera ser como si Dios no ve algo en nosotros, o algo nos falta, y no sucede nada. Pues precisamente este mensaje de eso se trata. ¿Cómo identificar en nuestras vidas que cuando nosotros vamos a Dios, comprendamos que la fe no es un asunto aleatorio? La fe no es un asunto en el que por mucho que yo ore las cosas van a suceder necesariamente. La fe no es hacerlo necesariamente como otra persona lo hizo, sino la fe tiene que ver precisamente con el secreto que Jesús le dijo a sus discípulos. Porque Jesús fue muy específico. Dijo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, dice, le van a poder decir a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Bajo ese contexto, me ha tocado escuchar a cristianos que tienen la idea, bueno, si yo tengo fe correctamente, yo puedo orar por cualquier cosa y cualquier cosa la puedo recibir. Y ahí es en donde entran las explicaciones de la enseñanza de la palabra de Dios. Para poder llegar a esa definición, tenemos que leer el contexto de lo que está sucediendo. Porque está comprobado, y voy a usar esta ilustración, que las pastillas que usted se está tomando no son necesariamente el mismo efecto que para otra persona. ¿Quiénes han tenido esa experiencia, hermanos? Y es interesante porque pareciera ser que unas personas dicen, se supone que si aquí dice que hacen bien, ¿por qué no le hacen bien a todos? Porque cada cuerpo es diferente. Cuando se aplica la fe como un grano de mostaza, en el contexto de esta historia, no necesariamente significa, hablando correctamente, que por mucha fe que yo tenga, voy a tener la capacidad de mover una montaña con un grano de fe. Precisamente, y para ello vamos a hablar, hermano, ya que dimos la explicación de la narrativa de Jesús, vamos a hablar por qué Jesús utilizó 2 preguntas. Hay más, pero yo solo me voy a concentrar en 2. ¿Por qué Jesús utilizó 2 preguntas que fueron las preguntas clave que hizo entender a los discípulos? Y precisamente a la primera se encuentra en el verso capítulo 17, si usted me acompaña con su lectura, verso 19. Dice, después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Es una pregunta muy sincera de estos hombres. Todos en algún momento le hemos dicho a Dios, ¿acaso no creí completamente? ¿Acaso no dije una palabra bien? ¿Acaso no hice algo como debería de hacerlo? De la misma manera estos hombres le preguntaron a Jesús. Y Jesús dice la siguiente frase. ¿Por la qué dice? Por vuestra poca fe. Otra versión dice, por la poca fe. ¿Sabe? Cuando se habla en relación a la fe, para algunas personas les es difícil entender que la fe no es un asunto de una palabra dicha o declarada o expuesta como tal. La fe no es como decir, yo creo, lo tomo, lo recibo, lo decreto y me lo llevo. Me atrevo a creer que si usted tiene dinero para comprar algo, puede llegar a una tienda y lo puede decir tal cual. Yo quiero ese, que me venda ese, y quite ese y me empaque ese.
¿Verdad que sí podemos hacerlo? Porque tenemos el dinero. Pero cuando se habla del asunto de la fe, es diferente, hermanos. Porque la fe no consiste en un acto propio o en un acto de capricho o en un acto arrogante o en un acto de egoísmo. La fe tiene que ver más que nada con lo que Dios le da a la capacidad a cada uno de sus hijos para que los hijos de Dios sepan cómo funciona la fe en nuestro diario vivir. Yo le voy a decir una cosa, que nosotros estemos orando por algo con fe y que las cosas no sucedan como nosotros queremos, no te faltó fe. No te faltó fe. Si tú estás pasando por un problema, estás pasando por una enfermedad, estás pasando por una necesidad, y tú la llevas a Dios en oración y en fe todos los días, y Dios simplemente decide guardar silencio, como utilizamos esa frase, eso no significa que Dios está en contra de tu oración necesariamente, sino significa más bien que tu confianza estuvo en Dios independientemente lo que Dios haya decidido. Esa no es una fe egoísta, esa es una fe que se le entrega al Señor para su voluntad. Así que cuando Jesús utiliza la frase y dice por vuestra poca fe o por su poca fe, sí está claro en la Biblia, hermano, que la fe tiene una medida que aparentemente la podemos ilustrar de la siguiente manera. Conforme yo voy creciendo, esa medida llega a una plenitud de convencimiento o esa medida se atora en algún escalón. ¿Cuántos quisiéramos que la fe fuera como los estudiantes? Yo llegué a vivir esto. Yo recuerdo que yo estaba en promedio en ocasiones bajos en ciertas materias. Yo le decía a los maestros, profe, me falta una décima. Estaba en 5.9. Una décima, dele un puntillo ahí por los buenos tiempos, profe. El profe me miraba y me decía, por esa décima vas a reprobar. Y me reprobaban. Y yo decía, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Lo que pasa es que las cosas, acorde al entendimiento, o son completas o son incompletas. Y en la fe de los hijos de Dios debemos de recordar que hay en la Biblia, por lo menos, hay más, pero voy a mencionar las más comunes. Hay tres maneras en las que la fe se interpreta. Uno es la fe salvadora. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, ¿quién no tuvo ese episodio en su vida en donde de repente no sabía si era salvo o no era salvo? Porque había cometido un pecado, pensaba que perdía la salvación, como si Dios se la quita y se la pone, se la quita y se la pone al creyente. Porque a la falta de entendimiento no logramos comprender la plenitud de que la salvación no es algo que se gana por obras, sino que se recibe en la plenitud de un arrepentimiento y de un señorío a Jesucristo. Esa es la fe salvadora. Pero en la Biblia también el apóstol Pablo explicó sobre la fe operacional, así se le conoce en el estudio. La fe operacional es la fe de los dones o la fe espiritual. Es aquellos hermanos en la fe que Dios les dota el don de poder orar por los enfermos y que ellos sean sanados. Son hermanos que no es que ellos tengan ese poder, sino que tienen ese don de parte de Dios. Otros tienen el don para efectos o asuntos creativos, no necesariamente tiene que ver con sanidad. Pero hay otra palabra en la Biblia que se llama la fe para crecer espiritualmente. Esa es la fe de la que Jesús les estaba hablando a estos hombres. Porque de algo tengo que recordarle a cada uno de nosotros que estamos aquí. La razón por la que caminamos en Dios no es por lo que vemos o por lo que tenemos, es por lo que Él dice en su palabra que nosotros somos. Es por eso que el apóstol Pablo decía, nosotros andamos ¿qué? Por fe y no por vista. El Hijo de Dios no se define por lo que le falta o por lo que le sobra, por lo que tiene o por lo que no tiene, por lo que alcanza o por lo que no alcanza. La vida del Hijo de Dios se define por la fe que lo ha hecho hijo de Dios y sobre esa fe va creciendo espiritualmente en su diario vivir. Así que cuando Jesús le dice a sus discípulos, por vuestra poca fe, pareciera ser que Jesús está utilizando como una especie de ilustración de decirles, creían, pero no lo suficiente. Había en ustedes intención, pero no hubo entendimiento pleno. Conocían de qué se trata la fe, pero en la práctica no lo hicieron bien.
En algunas ocasiones ocuparon bien la fe, pero en otras ocasiones no. ¿Cómo recuerdo yo esa práctica de la fe cuando era adolescente, hermanos? Que yo oraba por mí mismo, me ponía las manos yo a mí mismo, me enfermaba. Y no lo digo con aprecio y respeto, hermanos, Dios me sanaba. Y luego de repente me llenaba de fe y me iba a la iglesia, hermano. Y si Dios me sanó a mí de esta gripa, ¿verdad? De esta dolencia. Yo iba con mucha fe a la iglesia, yo recuerdo, hermano. Y oraban por los enfermos y yo iba y me acercaba. Y yo decía, Señor, así como me sanaste a mí, sánalo a él. Y no, pues el hermano se iba más enfermo, hermanos. Y la pregunta es que yo le hacía al Señor es, ¿por qué, Señor? Porque la fe no tiene nada que ver con algo que yo empleo a mi favor necesariamente o a mi necesidad inclusive. La fe tiene que ver con algo que Dios me da para que lo use de la manera apropiada. El grano de mostaza, que vamos a llegar a ello, vamos a comprender cómo funciona la verdadera fe que la Biblia habla. Así que cuando Jesús le dice a estos discípulos y les dice, por vuestra poca fe, ¿qué significa por vuestra poca fe? ¿Sabía usted que Jesucristo corrigió a sus discípulos varias veces en relación a este tema? Vamos precisamente a la Biblia. En otras palabras, por vuestra poca fe, en primer lugar, significa porque tu fe no tuvo efecto. Mire lo que dice aquí. Por la poca fe que tienen, respondió Jesús, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, les está diciendo, si ustedes conectan la fe con el entendimiento y la obediencia, algo va a suceder. Pero Jesús les responde y les dice, pero no, tuvieron poca fe. ¿Qué significa entonces tener poca fe? Tener poca fe, si lo llevamos a una ilustración, significa no tener lo suficiente debido. Significa no completar. Significa estar a medias. Significa tener lo mínimo. O inclusive significa tener mucho, pero no lo necesario. En una ocasión Jesús les dijo, tener poca fe significa dudar. Miren lo que dice Mateo 14:31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el episodio cuando dice la Biblia que Jesús se encontraba a cierta distancia de la barca. Y dice la Biblia que Pedro le dice al Señor, si eres tú, haz que yo baje de la barca. ¿Y qué dice? Que vaya a ti. En este evento se logra entender en la narrativa que Pedro se baja de la barca y literalmente comienza a caminar sobre el mar. Pero ¿sabe? Hay algo que llama la atención en esta narrativa. Dice la Biblia que Pedro miró los vientos y las tempestades. En otras palabras, Pedro sí estaba aplicando una fe para poder caminar hacia donde Jesús lo quería llevar. Pero el hecho de observar lo que sucedía a su alrededor lo hizo dudar. Hermanos, la poca fe es la fe que produce duda. Mira, te lo voy a poner de esta manera. ¿Quiénes han ido alguna vez a un partido de algún deporte? Y les van poniendo, como decimos los mexicanos, una arrastrada. Y luego usted empieza a ver que la gente se empieza a ir. ¿Quiénes lo han visto? Creo que todos, ¿verdad? Pero hay personas que se quedan ahí, que no pierden la fe, por así decirlo. No dejan de creer en su equipo. Y se quedan ahí hasta que finalice el partido. Y ha habido ocasiones, inclusive en los deportes profesionales, que en menos de 5 minutos logran cambiar el marcador. Y toda la gente que se sale del estadio, ya no la dejan volver a entrar. Y se quedan afuera escuchando la celebración del otro equipo y diciendo, ¿qué pasa allá adentro? Y dice, pues es que ya metieron gol, ya encestaron, ya los alcanzaron. Y la pregunta es, ¿por qué dudaron? Porque precisamente, generalmente, al observar lo contrario de lo que ya debemos de creer y de lo que debemos de tener, es muy natural, hermanos, que nos haga dudar. Es muy natural. Pedro, cuando bajó de la barca, bajó creyendo. Pero dice la Biblia que miró a su alrededor y comenzó a dudar. Todos hemos tenido esta expresión y esta experiencia en la fe. Que cuando estamos en el altar, estamos en casa,
alguien ora por nosotros, en ese momento tenemos fe y se activa el poder de Dios. Pero pasa algo, hermano, que probablemente vemos que se acercan otras circunstancias diferentes o más difíciles o más adversas, y entra el razonamiento y empezamos a buscar salidas de cómo hacer las cosas por si las cosas no suceden bien. Hace muchos años, yo he contado esta anécdota. Hace muchos años, yo recuerdo que uno de mis hijos estaba chiquito. Y recuerdo que llegué a la casa, hermano. Iba llegando a la casa y pasé por un garage, esos que se ponen una yarda. Y una señora estaba vendiendo un portabebé. Y recuerdo que llegué a la casa con un portabebé, hermanos. ¿Sí? Y me dice mi esposa, ¿y eso? Le digo, pues es para el niño. Y me dice, pero ni carro tenemos. Y no teníamos carro, hermano. Y yo le dije, bueno, para cuando lo tengamos. Obviamente su reacción fue muy natural. ¿Qué locura es esta? Pero yo ya creía, hermanos, que aunque no tenía un carro, yo sabía que Dios me lo iba a dar. Y si Dios me lo iba a dar, ¿sabe qué es lo que yo tenía que hacer? Comprar un portabebé. Si yo hubiera observado mi cartera, yo hubiera observado mis circunstancias, yo hubiera observado mi posición económica, yo nunca ni siquiera hubiera comprado un portabebé, hermanos. Nunca lo hubiera comprado. Pero el cristiano tiene que aprender que por muy mal que le esté yendo, uno no puede dudar de lo que Dios le promete a uno. No debes de dudar. Si estás dudando, la fe que estaba en una posición plena delante de Dios pasó a ser una fe dudosa. Dudosa. Esto, hermano, es muy común en los cristianos. Venimos a la iglesia y creemos. Vamos a casa y dormimos creyendo. Pero viene el siguiente día y vienen las situaciones y ya no se cree igual. Y ahí es en donde Dios nos recuerda y le dice a sus discípulos, ¿saben por qué no pasó nada? Venían de ver a Elías y a Moisés. Venían de observar hombres que ya habían muerto hace miles de años. Y bajan del monte y se encuentran un endemoniado. Y llegó un punto en donde ustedes dudaron. Mira, cuando tú lees Mateo, Marcos y Lucas, los tres captan asuntos diferentes. Este joven, en primer lugar, estaba en una edad joven. Lo que significa que si por alguna razón este endemoniado se acercaba a cualquiera de los 8 que se encontraban allá abajo, quién sabe cómo les iba a ir. Porque mire, es bien fácil ver a una persona adulta y decir, no hombre, ese que ni me va a tocar. Voy a contar una anécdota. Hace muchos años cuenta mi papá que del instituto los mandaron a orar por un endemoniado. Y que se fueron 2 acompañantes y él. Y que les dijeron, van a ir a orar a una casa por un endemoniado. Es una persona de 60, 70 años, ya está muy grande el señor. Cuenta mi papá que ellos se fueron bien confiados, hermanos. Dijeron, pues ¿qué tanto puede hacer una persona de 70 años? Dice que llegaron y que la puerta estaba semiabierta, entraron y bien valientes, él me cuenta en su anécdota que entraron los 3. Y que dijeron, venimos ahora por usted, señor. Dice que el demonio se manifestó en el señor. Dice que había un costal de arroz, hermanos, de esos que pesan 20, 30 libras. Y que el Señor lo levantó como una paja. Y que le dijo, a ver, vengan. Y dice que los 3 salieron corriendo, hermanos. Porque una cosa es lo que nosotros aseguramos que va a suceder. Y otra cosa es cuando la duda nos invade si va a suceder. La poca fe es cuando entra la duda. ¿Quiénes se levantan pensando en las mañanas al siguiente día que su cuenta de banco bajó de dinero? Nadie. Todos nos levantamos pensando que va a estar el mismo dinero. ¿Quiénes al acabarse el culto van a pensar que su carro no está afuera? Nadie. Todos nos vamos a ir al estacionamiento creyendo que ahí está nuestro carro. Pero ya lo hice dudar.
Si usted ve que se levanta alguien, no le siga, por favor, que él vea los demás carros y dé el anuncio. Porque la duda no se necesita mucho para comenzar a dudar. Y Jesús les dijo, por su poca fe. Seguramente cuando bajaron del monte, iban bajando estos 8 hombres, bajaron muy llenos de Dios. Pero al ver a aquel hombre que tiraba espumarajos, aquel hombre que se revolcaba, aquel hombre que tomaba poder, aquel hombre que la gente empezaba a decir, se mete al fuego y no le pasa nada, se va al agua y no le sucede nada, los discípulos empezaron a dudar. ¿Qué significa poca fe? También la poca fe significa preocuparse o afanarse. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 6:30. Dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. La fe de muchos cristianos, vuelvo a repetir, tengo la convicción, hermanos, que cuando estamos orando, sí creemos plenamente. Pero cuando las cosas no suceden a lo que nosotros esperamos, entra un ingrediente, un elemento que se llama preocupación. No es duda, es preocupación, es afán. Es la obsesión de saber por qué las cosas no suceden. De hecho, la palabra preocuparse es preocupante, de caja se lo digo. Porque preocuparse tiene que ver con algo que no ha sucedido y nosotros ya estamos preocupados por ello. La preocupación hace que la fe de los hijos de Dios baje. Pero ¿cómo no me voy a preocupar, pastor, si ya quedan menos días? ¿Cómo no me voy a preocupar, pastor, si no tengo dinero, no agarro trabajo? ¿Cómo no me voy a preocupar, pastor, si ya voy a ir otra vez a ver al doctor y el doctor dice que voy empeorando en salud? ¿Cómo no me voy a preocupar, pastor, si ya se me está yendo el tren? Eso es muy común, que le pasa mucho a los jóvenes de hoy en día y de muchos años atrás. Estaban jovencitos y ellos decían, no, hombre, ahorita caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra. Y empiezan a crecer y dicen, ya todo lo que pise la planta de mi pie, que sea mío, Señor, ya algo que venga. Y siguen creciendo y dice, Señor, haz que vengan todos los cargados y trabajados, no importa, aquí estoy para ellos. Y entra la preocupación, entra la obsesión. La fe no tiene nada que ver con recibir las cosas aún. La fe tiene que ver con lo invisible, con lo saber que Dios está obrando. Es que no es fácil dormir en paz, pastor, cuando se está en un problema. Eso es cierto. Se siente, y en lo más profundo. Pero Jesús le dijo a estas multitudes, la poca fe son tus preocupaciones. Hay personas, hay cristianos que ya son preocupones de por sí. Ya son preocupones. En mi opinión muy personal, esos son los que batallan más para guardar la fe. Porque yo he observado que en el deseo, en la obsesión de querer resolver las cosas, dejan entrar pensamientos que no corresponden y empiezan a hacer cosas y a decir cosas que no debemos. Esa es la preocupación. Porque la preocupación por lo general no solo se queda en la mente, hermano. La preocupación termina hablando. La preocupación termina haciendo. La preocupación termina quejándose. La preocupación comienza a frustrarse. Y la poca fe es esa preocupación. En otras palabras, Dios le dice al creyente, no hay razón para preocuparte. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Cuántos alguna vez han venido a la iglesia con una gran necesidad? Una gran necesidad que ya nomás le queda una noche para que se resuelva. Levante su mano. Una noche. Y luego usted se llena de fe. Y dice, Señor, y usted siente la fortaleza de Dios, usted siente el respaldo de Dios. Pero cuando llegamos a casa, cuando vemos que está amaneciendo, cuando vemos que no suena el teléfono, cuando vemos que entra un texto, que llega un correo electrónico, cuando vemos que pasan las horas, el efecto empieza a cambiar y nos empezamos a preocupar. Esa es la poca fe. Lo que ya tenías en plenitud y empieza a bajar. Yo personalmente creo que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, vamos a bajar del monte, y vieron al endemoniado de lejos, yo personalmente creo que ellos bajaron con fe, hermanos.
Ellos dijeron, este ahorita es libre. Pero cuando lo vieron todo lo que hacía y que vieron que no podían y que Jesús no bajaba, empezaron a preocuparse. ¿Qué es poca fe? Poca fe significa tener miedo. Mire lo que dice Mateo 6, 8, 26 y 27. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. ¿Cuántos recuerdan el episodio cuando se van en la barca y Jesús se va a dormir, hermanos? Y dice la Biblia que son llevados a un lugar en donde los vientos se levantan con gran tempestad. Mire, ¿cómo es el hombre? Jesús literalmente estaba en el piso de abajo y estaba descansando. Y acá arriba estos hombres estaban navegando el barco que no se destruyera. Y dice la Biblia que uno baja y ¿qué le dice? ¿Por qué duermes? ¿Por qué duermes? ¿Que no ves que estamos batallando? ¿No ves que estamos sufriendo? ¿No ves que podemos perder la vida? Y dice la Biblia que Jesús sube a la barca y le da una orden a la tempestad y se produce una bonanza. ¿Sabes? Siempre he tenido la impresión que a veces nos falla la fe como a los hijos. Los hijos, hay unos hijos que cuando están chiquitos, si están cerca de papá, se sienten muy seguros. Pero si papá se aparta a 3, 4 pasos, aunque estén a distancia y los puedan ver, ya no se sienten seguros, les da miedo. Porque es una reacción muy natural. Pero cuando Jesús le dice a estos hombres, hombres de poca fe, es porque Jesús estaba ahí, hermanos. Jesús estaba en la barca, también Jesús estaba sintiendo todo lo que sucedía. ¿Te has puesto a pensar que cuando nosotros vamos a casa, cuando nosotros nos levantamos de una oración, cuando nosotros estamos pasando por una situación y comenzamos a dudar y se desarrolla el natural miedo, ¿te has puesto a pensar que es un insulto para Dios? ¿Sí lo has visto de esa manera? Porque si lo ves como un insulto para Dios, es como decirle, yo sé que estás aquí, pero no estás haciendo nada. Yo sé que estás aquí, pero parece que no me quieres ayudar. Yo sé que estás aquí, pero quieres que me vaya mal. Ahí es cuando se desarrolla el miedo. El miedo. El miedo es la inseguridad, hermanos. Mira qué difícil es para muchos cristianos poder comprender que cuando se trata de desarrollar la fe, el miedo es algo muy natural que nos invade. Pero viera qué interesante es cuando el cristiano ve el miedo como una parte natural, pero no como parte de su vida espiritual. ¿Así lo vemos? Sí. ¿Por qué lo vemos así? Es muy simple. Porque no estamos huyendo del problema. No estamos objetando el problema. Lo único que estamos haciendo es confiando en Dios que Él va a tomar control del asunto. Pero esa parte es tan compleja para los hijos de Dios. Por eso muchas personas, cuando desarrollan miedo, tienen que comprender que por mucha plenitud que tengan en Dios, si viene el miedo a tu vida, porque las cosas se están poniendo feas o las cosas se están poniendo mal, no significa que Dios te abandonó. No significa que Dios se olvidó de ti. Jesús estaba abajo, hermanos. Pero los discípulos tal vez lo querían ver en acción. Tal vez los discípulos querían que estuviera parado a un lado de ellos. ¿Y cuántas veces no ha estado el Espíritu Santo hablando a nuestro entendimiento, morando dentro de nosotros, diciéndonos y animándonos que mantengamos la firmeza? ¿Y sabe qué sucede a nosotros? Los ojos, los oídos, los comentarios, las situaciones nos invaden de miedo. Es natural. Pero la poca fe se caracteriza por el miedo. ¿Qué significa poca fe? Aceptar otra idea que no es la Biblia. Mire lo que dice Mateo 16:7. Dice, ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, porque están hablando de que no tienen pan. Esta historia es la historia cuando Jesús alimentó a miles de personas. Y dice la Biblia que llegó un jovencito.
y que Él dio panes y peces y oraron por ellos y se multiplicaron. Pero dice la Biblia que después de este milagro, los fariseos mandaron llamar a los discípulos y empezaron a platicar con ellos. Y Jesús les dice a los discípulos precisamente esta frase. Les dice, hey, cuidado. Va a haber personas que van a poner tu fe en tela de juicio. Va a haber personas que van a cambiar la idea de tu fe y te van a hacer pensar o creer que lo que te sucedió no fue la mano de Dios, sino fue la casualidad, fueron tus fuerzas, fue la otra persona la que te ayudó, fue el error de lo que la otra persona hizo que a ti te favoreció. Y nunca ha sido así, hermanos. Nunca ha sido así. El cristiano tiene que mantener una fe en donde su relación con Dios, todo lo que nosotros hacemos, es porque Dios está ahí. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, era muy natural que nosotros viviéramos bajo nuestras fuerzas y nuestras convicciones y nuestras impresiones y nuestras habilidades. Era muy natural, hermanos. Todo sucedía bajo nuestro entendimiento humano. Y aunque estaba en la soberanía de Dios, no estaba en la fe de un hijo de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que aprender que el Hijo de Dios ya no se rige por sus habilidades, aunque sus habilidades le ayudan. Ya no se rige por sus pensamientos, aunque sus pensamientos le ayudan. Ahora se rige por su fe. Y es por eso que el Hijo de Dios debe de comprender que la fe tiene que ver con un asunto aleatorio, con un asunto de buena suerte, con un asunto de generosidad de parte de Dios, como algunos lo interpretan. La fe tiene que ver con un corazón que decide creer en Dios todos los días, cuando llueve, cuando sale el sol, cuando nieva, cuando hace frío, cuando tiene, cuando no tiene, cuando no hay, cuando falta, cuando sobra, cuando está enfermo, cuando está en salud, cuando tiene vista, cuando no tiene vista, cuando puede caminar, cuando no puede caminar, cuando tiene carro, cuando no tiene carro. En todo momento el Hijo va desarrollando la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la fe cuando Jesús le dice a estos discípulos? Por vuestra poca fe. Y luego Jesús termina diciendo la siguiente frase. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. En los tiempos de Palestina, los granos o las semillas de mostaza era lo más pequeño que existía, hermanos. Son diminutos. Que de hecho en la actualidad, para muchas personas la semilla de mostaza está entre las más pequeñas, si no la más pequeña de los granos o de las semillas sobre un fruto. Y cuando Jesús utilizó la comparación y dijo, le puedes decir de esta montaña, muévete de aquí para allá, es una expresión tanto como literal como metafórica. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque en realidad los hijos de Dios pueden desarrollar esa fe, pero de que Dios decida mover la montaña por la fe de un hijo de Dios es un asunto soberano. Pero cuando Jesús les dijo a ellos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, es porque ¿cuántos de ustedes sabían, hermanos, que los árboles que producen, en este caso, la mostaza como tal, ya procesada desde la manera natural, no procesada, perdón, ¿cuántos sabían ustedes que son árboles totalmente grandes y frondosos? ¿Cuántos han visto un árbol de semillas de mostaza? Yo creo que no, ¿verdad, hermanos? Se los recomiendo que lo googlee. Son árboles muy gruesos y son árboles muy frondosos que precisamente pueden alcanzar dimensiones y pesos exuberantes. ¿Por qué? Porque lo que Jesús estaba haciendo, Jesús les estaba diciendo, de lo pequeño, de algo que tú piensas que no tiene valor o de algo que tú tienes en impresión, que no puede llegar tan lejos, es lo que produce el crecimiento. ¿Y sabías tú, hermano, que la fe, para mejor definirla de acuerdo a la carta a los Hebreos, dice que la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera? En otras palabras, de lo que se ve tan lejos que no se puede ver, tan lejos que es tan pequeño, tan lejos que no está al alcance de la ayuda, dice, de ahí es la fe, es la seguridad. Y esa fe es la que mueve la mano de Dios. Pero ¿cuál es la fe en verdad que mueve montañas? Es la fe que glorifica a Dios. Pastor, ¿acaso orar por los enfermos no glorifica a Dios? ¿Y todos deberían de ser sanados? ¿Sí?
estoy de acuerdo con usted. Pero de que Dios decida sanar a todos, en eso no estoy de acuerdo con usted. Porque está comprobado en la Biblia que Dios hay ocasiones en donde tiene tratos muy particulares y muy peculiares. Pastor, ¿pero acaso será que Dios quiere que yo tenga necesidades y que yo esté debiendo y que yo esté endeudado y que yo esté enfermo? ¿Qué acaso no glorificará a Dios que yo no tenga deudas y que yo siempre me encuentre bien de salud? Sí, también. Pero también debemos de entender que las deudas muchas de las ocasiones son producto de nuestras negligencias o de nuestros esfuerzos. Y la falta de salud a veces es porque nuestro cuerpo ya está en un estado de que naturalmente va perdiendo la misma fuerza que tenía en su juventud. Y eso no hace a Dios menos. Cuando la Biblia habla de glorificar a Dios, significa lo que realmente tiene valor delante de Dios, que Él mueve su mano de poder y de misericordia, acorde a su soberanía, no acorde a la nuestra. Estos discípulos quisieron orar por este joven. El corazón de ellos posiblemente al ver todo eso, hermanos, cayeron en conclusión que iba a ser difícil y perdieron la fe. Si hubieran pensado que ese milagro iba a glorificar a Dios, yo le aseguro, hermano, que ese muchacho hubiera sido libre. La fe que se convierte en un grano de mostaza es la fe que acepta la voluntad de Dios. ¿Cuántos recuerdan el episodio de aquel hombre que llegó a los pies de Jesús y le dijo, si quieres? ¿Qué le dijo? Puedes. ¿Jesús podía? Sí. Entonces esa será la oración clave, pastor. Decirle al Señor, si puedes, y voy a picar su santidad, voy a picar su poder, y claro que me va a decir, claro que puedo hacer esto y más. No. Lo que este hombre en realidad estaba haciendo, no estaba poniendo en duda el poder de Jesús. Estaba entregándole a Jesús la soberanía de su voluntad. Una buena oración para que realmente pueda estar a nuestro favor, hermano, es llevar a Dios todo conforme a su voluntad. Mira, hoy en día tenemos conflictos, muchos pastores con doctrinas y corrientes que enseñan que por el hecho de decirlo, por el hecho de declararlo, por el hecho de decir yo tengo fe, hoy tenemos conflictos porque muchos creyentes se agarran diciendo la frase, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Pero, de acuerdo a la Biblia, no tiene nada que ver con lo que yo creo. Tiene que ver con lo que Él quiere que yo quiera. Él está dispuesto a hacerlo. Es cuando el grano de mostaza toma vida. Un cristiano cuando aprende a orar mejor, un cristiano va a Dios y le dice, ¿y si es tu voluntad? Los hijos se escuchan mejor cuando le dicen a los padres, si tú quieres comprármelo. Pero cuando los hijos van en un atrevimiento y le dicen al padre, cómpramelo porque soy tu hijo, suena diferente. ¿Cómo hace falta que los hijos de Dios comprendamos que lo que realmente mueve las montañas no es exigirle a Dios, es hacer su voluntad? ¿Te has puesto a pensar que muchas de las cosas que padecemos en el día a día son parte de la voluntad de Dios? Sí, son parte de la voluntad de Dios. Porque lo que Dios hace en nosotros no es que el cristiano esté en una condición de perdición, sino es que el cristiano vaya creciendo conforme a la gracia que le ha sido dada de parte de Dios. ¿Cómo orar? ¿Cómo pedir con fe? ¿Quiénes tienen problemas? Levanten su mano. Yo creo que los demás no tienen, que nos den la receta, ¿verdad? ¿Cómo oras? ¿Oras con fe? Entonces, si estamos orando con fe, eso significa que debemos de estar tranquilos. Si estamos orando con fe, eso significa que debemos de estar confiados. Si oramos con fe, eso significa que el nombre de Dios va a ser glorificado en su momento. Si oramos con fe, eso significa que no debemos de afanarnos. Si oramos con fe, significa que no debemos de frustrarnos.
Si oramos con fe, significa que debemos de continuar nuestra comunión con Dios porque Él tiene el control en sus manos y nada va a suceder que no sea fuera de su voluntad. Si estamos orando con fe, nuestro gozo no debe de menguarse. Si estamos orando con fe, nuestra adoración no debe de verse diferente. Si estamos orando con fe, nuestro comportamiento, nuestra alegría y nuestro regocijo debe de ser cada día mayor. ¿Por qué? Porque estamos orando con fe y en su momento sucederá lo que tenga que suceder, que el nombre de Dios será glorificado. A veces en la fe cristiana, nuestra fe define nuestro gozo. Si Dios me responde, vengo contento. Si Dios me está ayudando, aquí está mi vida, Señor. Si Dios está soplando a mi favor, Señor, cuenta conmigo. Pero es común ver que cuando las cosas no suceden como queremos, hermanos, sin darnos cuenta nuestra fe baja, nuestra fe se hace a mitad o menor. La fe es como el amor, voy a compararlo, aunque no es así, pero voy a hacer una analogía. Cuando tú amas a tu pareja, acompáñame, hija. Tú la puedes ver en un hospital postrado en cama y no pierdes amor hacia esa persona. A mí me ha tocado ver, hermano. He ido a hospitales en donde está la pareja, uno en cama y el otro de pie, y le habla como si estuviera de pie y le expresa el amor como si fuera ese hombre o esa mujer el amor de su vida. Yo lo he visto. Porque el amor no se define en lo que somos. El amor se define en lo que ya entregamos. La fe del cristiano no se define en lo que recibimos. La fe del cristiano se define en lo que Él ya hizo en nosotros. Es como aquellos jóvenes hebreos. Cuando el rey Nabucodonosor dijo así: aquellos que no adoren a la imagen van a ser echados al horno de fuego. Esos tres jóvenes dijeron palabras muy concretas en relación a la fe. Sepas tú, oh rey, que si nos arrojas al horno, nosotros no dejaremos de creer que Dios es Dios. No dejaremos de creer. Yo quiero imaginarme que mientras esos jóvenes estaban siendo atados, en ellos pudo entrar la duda, la preocupación, el miedo. Pero mantuvieron su promesa, sus palabras. Yo quiero imaginarme que cuando los empezaron a agarrar y a cargar, y cuando lo estaban a punto de arrojarlos, ellos tuvieron toda la razón humana para poder dudar. Pero dice la Biblia que una vez que caen, dice el escritor que aquel rey va y observa y los ve caminando y desatados alrededor de aquel horno. No dudaron. No dudaron. Pero yo te voy a decir algo, hermano. Si hubieran dudado, ya estarían fritos. Yo tengo que desarrollar una fe que sea plena. Una fe que glorifique a Dios. Una fe no de lo que tenga a favor o de lo que valga para mí las cosas, sino de lo que su palabra y sus promesas ya están en mi vida. Esto no se logra, te lo voy a decir con el corazón en la mano, por escuchar un sermón. Te lo digo respetuosamente. No. Esto se logra en el día a día. Cuando vienen las circunstancias y decidimos creerle a Dios. Se logra en el día a día. Cuando estás pasando por carencias y decides creerle a Dios. Se logra en el día a día cuando estás viviendo injusticias y logras creerle a Dios. Se logra en el día a día cuando las personas te traicionan o te dan la espalda y tú decides creer en Dios. Se logra en el día a día cuando te enfermas y llegas a caer en cama y aún así sigues creyendo en Dios. Se logra en el día a día cuando tu carro se descompone o te lo roban y sigues decidiendo creer en Dios. Se logra en el día a día. Ahí es cuando se logra
fe como un grano de mostaza, de aquello que simplemente es tan pequeño, invisible, insignificante para otras personas, que lo ven como algo irracional, algo ilógico, algo material, algo humano, y el hombre espiritual lo ve como dijo el apóstol Pablo, mientras que para unos es locura, para nosotros es poder de Dios. Ahí es donde se comienza a ver la fe. Así como usted en esta tarde. Yo vengo con muchos problemas. Y vengo con muchas necesidades. Y vengo con aflicciones. Y vengo con cargas. Sí. Que me duelen. Que me afligen humanamente hablando. Pero yo elijo entregárselas a Dios. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Porque cuando hacemos eso, se apaga. Nuestro corazón sigue vivo, encendido, apasionado. Pero ¿cómo se logra eso, pastor? Si ahorita va a salir a su casa, va a llegar ahí y va a atender como cada uno de ustedes, cada una de sus necesidades. Sí, pero tú y yo elegimos decir en su momento apropiado, esa montaña se moverá. Se moverá. Yo sé que van a caer esas adversidades, hermano. Sé que van a caer esas necesidades. Sé que van a caer esas pruebas. Sé que van a caer esas injusticias. Sé que van a caer esas carencias. Sé que van a caer esas cosas que dañan, que afectan, que pueden perjudicar mi alma. Pero ¿sabes por qué? Porque la confianza está en Dios. Ahí es donde el cristiano aprende a caminar con Dios. Cuando una iglesia está llena de fe, cuando una familia está llena de fe, no significa que lo tienen todo. Significa que deciden esperar el tiempo apropiado de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la fe que tenemos. Porque cualquiera de los discípulos hubiera agarrado, se hubiera parado enfrente de una montaña y hubiera dicho, yo tengo fe que se mueva la montaña. ¿Por qué no lo hicieron? Porque eso no iba a glorificar a Dios. No era la voluntad de Dios. No era lo que Dios quería. ¿Te has puesto a pensar que hay cosas que Dios no quiere mover todavía? Que Dios no quiere solucionar todavía. ¿Pero qué nos corresponde? Creer que a su tiempo lo hará. Creer que a su tiempo lo hará. Así como dice la carta a los hebreos en relación a Abraham. Dios le dijo a Abraham, te daré una descendencia como la arena del mar y como la inmensidad de las estrellas. ¿Y sabías tú que no la vio? Pero la creyó. En vida no pudo verla, pero nosotros somos fruto de esa promesa. Y dice la Biblia, murió creyendo. Otra versión dice, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, creyó esperanza contra esperanza. Póngase de pie en esta tarde.